Muy estimado doctor Oscar Iván, nuestro candidato a la presidencia de la República, su señora Marta Ligia, David, muy estimados ministros, muy estimados candidatos a la Cámara por Bogotá, María Fernanda Cabal, Tatiana Cabello, Liliana Alfonso, Edward Rodríguez, Javier Santi Esteban, Andrés Forero, Julia Escayón, Lucas Reyes, Álvaro Polanía, Juan Guillermo Burgos, Miguel Fierro, muy estimados candidatos quienes me acompañan en la lista del Senado de la República, María del Rosario Guerra, Paloma Valencia, Alfredo Rangel, Carolina Villegas, Osvaldo Parada, Mary Becerra, Zaida Barrero, Darío Blandón, Diego Tobón. Nuestro gerente, doctor Miguel Uribe. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias por este gran esfuerzo llevando al Centro Democrático en Bogotá. Su señora, muy apreciada Delia, muchísimas gracias. A ustedes todo el agradecimiento por esta convocatoria, muy estimadas señoras, muy estimados señores, muchas gracias por acompañarnos esta noche. La lista a la Cámara por Bogotá, los compañeros que están conmigo en la lista al Senado de la República por el Centro Democrático tienen un compromiso de darle un estatus de dignidad al ejercicio de la política. Nos preocupa el país. Hago una comparación de la Colombia de hoy con la de los años 70. Unas regiones ya estaban perdidas por la inseguridad, en otras había un deterioro incipiente. Y ese deterioro incipiente no dejaba ver el riesgo, que más adelante se convirtió en un grave obstáculo para el desarrollo del país, cuando esa violencia se generalizó. Hoy vemos áreas en una situación crítica, que el Arauca, que el Caquetá, que el Putumayo, que toda esa confluencia de Antioquia, Bolívar, que el Catatumbo, que el Perijá, áreas muy preocupantes en las grandes ciudades por el fenómeno de la drogadicción, microtráfico. Nosotros tenemos esa primera gran preocupación por la seguridad. El tema de la paz. Hace 2 semanas me decían en el Quindío que si en alguna región de Colombia se había sentido la paz gracias a la seguridad democrática, era justamente allí. Nuestra primera preocupación es que la paz no se consigue cuando hay deterioro de la seguridad. La paz no puede darse al costo de la desmotivación de las Fuerzas Armadas. Nuestras Fuerzas Armadas de gran profesionalismo, que es lo que explica por qué esta patria es el país latinoamericano con menos años de dictadura en el siglo pasado. Nuestras Fuerzas Armadas están bastante golpeadas. Un día en las leyes las igualan con los terroristas como potenciales victimarios. Al otro día, a los terroristas en la ley se les levanta el calificativo de terroristas y se les señala simplemente como actores políticos y quedan entonces en el nivel de las Fuerzas Armadas. Y la consecuencia jurídica es que da lo mismo que un soldado en cumplimiento de sus deberes legítimos de baja a un terrorista o que los terroristas asesinen un soldado de la patria. A Julián Conrado de la FARC, que estaba en la cárcel en Venezuela, lo ponen en libertad. Y él estaba en la cárcel no por haberse robado un celular, estaba en la cárcel porque había reclutado y asesinado unos jóvenes. Y hay 3.000 militares presos. Y la única salida que se les ofrece es que cuando el gobierno formalice un acuerdo con el terrorismo, se buscará cómo se le resuelve la situación judicial a los militares presos. O los visitan abogados a decirles que reconozcan un delito, así no lo hayan cometido, para tener una sanción
una pena privativa de la libertad más corta. Nosotros pensamos que la paz necesita justicia. Sin justicia, la paz no es estable. La falta de justicia genera mal ejemplo y además la falta de justicia no hace posible el perdón. Si me dijeran que aquí hay un joven de la FARC, que ese joven portó armas, lució un uniforme, no cometió delito adicional alguno, que el costo para la paz es que ese joven no vaya a la cárcel y pueda ser elegido, nosotros aceptamos. Pero en el otro lado está el responsable del reclutamiento de menores, del carro bomba, de delitos atroces. Nosotros pensamos que la falta de castigo, la llevada al Congreso de la República de individuos con esas responsabilidades penales es un mal ejemplo para las nuevas generaciones. Cuando el narcotráfico crecía y no se le enfrentaba, muchos jóvenes de nuestra patria abandonaron universidades y colegios para seguir el ejemplo del narcotráfico beneficiario de la indulgencia, porque encontraban allí en la criminalidad un camino expedito para el enriquecimiento. La falta de justicia, al dar mal ejemplo, genera nuevas violencias y no facilita el perdón. Si algo necesitan los procesos de paz es considerar el tema del olvido, el dolor y el tema del perdón. El dolor no se olvida. Ese 50% de las familias colombianas víctimas de esta violencia han llevado, llevan y llevarán esos dolores hasta la tumba. Pero el perdón es posible. El perdón es posible cuando hay justicia. La falta de justicia se erige en una barrera que impide el perdón. Nosotros pensamos que hay que recuperar en el país la seguridad y el imperio de la justicia. En 1991, al promulgar la nueva Constitución, quien era ministro, hoy jefe del equipo negociador del gobierno, dijo que con la Constitución del 91 ya no se permitiría en adelante que en Colombia se hiciera política con armas. 23 años después, acepta todo lo contrario. Califica la acción terrorista de la FARC desde la promulgación de la Constitución del 91 hasta hoy como acción política con armas. ¿Cómo se le dan indicaciones al país para que el país no crea en los voceros de las instituciones? ¿Cómo se confunde a la opinión pública al levantar el calificativo de terroristas a los terroristas, denominarlos actores políticos e implícitamente aceptar que lo que han hecho con el asesinato, con la atrocidad, con el narcotráfico, con el carro bomba, con el reclutamiento de menores, ha sido acción política armada? Con eso no podemos estar de acuerdo. Entonces, podrá preguntarse una persona, si eso se dijo al promulgar la Constitución del 91 y ahora se reconoce todo lo contrario, ¿qué puede pasar de nuevo en el futuro con grupos armados creciendo? Los partidos políticos. Colombia, constituida como la democracia más extensa del continente. En el siglo pasado México tuvo 12 años de interrupción democrática. Colombia fue el país con menor número de años de interrupción democrática, solamente 4. Y Colombia ha venido haciendo una tarea por la oposición política. En los 8 años de nuestros 2 gobiernos, los más connotados y radicales voceros de la oposición política tuvieron efectivas garantías. Creo
que una democracia pluralista como la nuestra no puede aceptar que el terrorismo sea el interlocutor del gobierno para discutir los temas que conciernen a la oposición política. Una cosa es la oposición política en una democracia y otra es el terrorismo. Pensamos que aquel muchacho de nuestro ejemplo, que portó uniforme, tuvo armas, pero no incurrió en otro delito, que en aras de la paz no debe ir a la cárcel y puede ir al Congreso, no puede llevarnos a que el país acepte o el ejercicio político electoral para ser elegido del delincuente incurso en delitos atroces, o que la FARC, con 30.000 secuestros a sus espaldas, se convierta en partido político. ¿Qué hubiera dicho el país si se hubiera permitido a los paramilitares convertirse en partido político? Qué mal ejemplo, qué mala señal a la democracia. Entonces, estos condicionamientos nuestros al tema de la paz, en aras de la seguridad de los colombianos, tienen relación con la consecuencia más importante que debe tener un proceso de paz: permitir que los ciudadanos gocen el derecho a la no repetición de la violencia. Si este proceso no se corrige, este proceso lo que va a hacer es incubar nuevas violencias y negarle a los colombianos el derecho a que no haya repetición de la violencia, que justamente es la más importante reparación a las víctimas efectivas y a las víctimas potenciales. Nos preocupa muchísimo la economía. Todavía el gobierno muestra buenas cifras, pero hay unos fundamentos bien preocupantes. Este gobierno nos deja unos grupos guerrilleros que estaban en 9.200 personas en 25.000, según declaración del propio gobierno, y una industria que estaba creciendo y reequipándose en terreno negativo. Este gobierno crece el terrorismo y muere la industria. Desde el año 2012, la industria empezó a tener un comportamiento negativo. Los estudios del Banco de la República del año anterior muestran que se ha desvanecido, se ha marchitado la expansión con la incorporación de activos productivos de la industria colombiana. Y por supuesto, el tema agrícola es bien preocupante. Si uno mira la agricultura y descuenta lo que es el rebote por alguna leve recuperación de la producción de café, que viene de los procesos de renovación de atrás, en los cuales se involucró a fondo nuestro gobierno cuando Oscar Iván era ministro de Hacienda. Si uno hace a un lado ese rebote del café, encuentra unos temas muy preocupantes en la economía, en el sector agrícola. Las plantaciones de caucho, en las cuales el país tenía un gran optimismo, están paralizadas. Se están sembrando los últimos almácigos de palma africana. Hay desencanto y temor, y ya no hay nuevos proyectos a la vista. El maíz tecnificado ha disminuido sustancialmente las áreas. El cacao está estancado. Las empresas reforestadoras que habían llegado al país tienen suspendidas sus actividades y quieren irse por la inseguridad y también por la inseguridad jurídica. Este gobierno nos deja una minería ilegal que quiere destrozar a Colombia y una minería legal que, por no encontrar espacio en Colombia, se quiere ir del país. ¡Qué paradoja! Este gobierno heredó una gran bonanza petrolera. Las cifras son elocuentes. Las regalías en el año 2002 ascendieron a 2 billones de pesos. Hace 2 años estaban en 10.5 billones, pero no se ha sembrado para futuras cosechas. El sector energético está muy preocupado porque las reservas incorporadas el año pasado escasamente compensan
el combustible fósil extraído. En departamentos como el Putumayo y el Caquetá, promisorios a los ojos de quienes conocen el tema petrolero, hoy la guerrilla impide que haya sísmica. El despojo de regalías a los departamentos productores, porque todo el mundo entendía que ante el crecimiento de las regalías era necesaria la distribución, pero el gobierno pasó de la distribución al despojo, ha creado un desapego inmenso de la comunidad de los departamentos productores por el petróleo, y eso incentiva los movimientos comunitarios para impedir la sísmica, la exploración y la producción. Nosotros tenemos pues serias preocupaciones por la evolución de la economía en los años que vienen, y eso estanca el avance social del país. Frente a todo esto hemos venido construyendo propuestas, que nuestra propuesta a la industria, que nuestra propuesta a la agricultura, que nuestra propuesta de seguridad, que nuestra propuesta de educación, que nuestra propuesta de salud. Y yo diría que lo más importante de todo, de parte de nuestro candidato Óscar Iván Zuluaga, de mis compañeros aspirantes a la Cámara y al Senado, es la voluntad de tener un diálogo permanente con los colombianos. Durante los 2 periodos presidenciales que la generosidad de mis compatriotas me permitieron, nosotros tuvimos un diálogo incesante de todas las horas con los ciudadanos de todas las regiones. En estos 42 meses, desde el día que salí de la presidencia, en muchas partes me han preguntado qué dejó de bueno ese diálogo. Confianza. La semana pasada recordaba en Ipiales que nuestro primer consejo comunitario, aquel sábado después del miércoles 7 de agosto de 2002, fue en Nariño. Allá acudieron los nariñenses a presentar sus reclamos y además bravos, furiosos. Recuerdo que nos decían, la apertura acabó con cultivos como el trigo, la cebada. Nos pusieron a tener vacas, no hay quien compre la leche. El precio del café por el suelo y el gobierno no da sustentación. Un trapiche panelero en las tierras del norte del Cauca elimina las posibilidades de la panela de la ladera nariñense y caucana. No todo se atendió, pero hubo toda la voluntad, y esa voluntad de diálogo con los ciudadanos se mantuvo durante los 8 años siguientes. Al final de ese gobierno, los ciudadanos seguían acudiendo, presentaban sus reclamos, pero estaban tranquilos. Un 60-75% de la comunidad de la patria había pasado de un estado de escozor y de preocupación a una actitud de confianza fundamental para las instituciones democráticas. Eso es lo fundamental. Óscar Iván Zuluaga, como presidente, será el interlocutor permanente de los colombianos. Nosotros, de ser elegidos al Congreso, queremos tener una gran interlocución con todos los sectores económicos y sociales de la patria, para que el Congreso no siga siendo el trueque corrupto del gobierno que desembolsa 3 billones en auxilios parlamentarios para que muchos de ellos obtengan ese dinero a través de alcaldías y otras entidades públicas y financien corruptamente las campañas. No, el Congreso, la aspiración nuestra es promover en nuestra bancada un diálogo permanente con todos los sectores económicos y sociales de la patria para poder ayudar a resolver los problemas con visión de largo plazo y también con un ejercicio cotidiano. Óscar Iván lo define una palabra: decencia. Es firme, tiene una gran virtud que yo no pude obtener. Su firmeza es en guantes de seda. Óscar Iván es un economista
con toda la solidez académica y con todo el sentido común y con todo el corazón social. Recuerdo cuando nuestras economías recibieron la noticia de Lehman Brothers y todo ese proceso de contagio, de dominó, que sumerge a los Estados Unidos y a Europa en esa profunda crisis, y en nuestro medio retroceden gigantes como México, Brasil y Chile, y nosotros que teníamos la mayor vulnerabilidad pudimos salir adelante. Óscar Iván era el ministro de Hacienda, y además Óscar Iván tiene un corazón social. 3 millones de familias en acción se financiaron. Fue fundamental su tarea para que en aquellos años pudiéramos pasar a tener casi toda la comunidad de la patria con seguro de salud. También para dar un paso educativo fundamental de 900.000 estudiantes universitarios a 1.700.000. Hoy nosotros abrazamos con alborozo su propuesta educativa, uno de cuyos puntos es que todos los bachilleres de Colombia, todos los 800.000 que suman el calendario A más el calendario B de estudiantes de grado 11 puedan entrar a la universidad o a una tecnología presencial o virtual, y además que al momento de obtener el grado de bachilleres hayan obtenido también una formación técnica a través del SENA, que es la mejor entidad del ramo en el continente. Mis compañeros y yo abrazamos la propuesta agrícola con alborozo, la propuesta industrial con alborozo, la propuesta de salud con alborozo, abrazamos la propuesta educativa con superior entusiasmo. Quiero agradecer inmensamente la presencia de todos ustedes esta noche. Los gobiernos que yo presidí creo que avanzaron en seguridad, en inversión, en política social. Nunca tuvimos el alarde de que el país estuviera convertido en un paraíso, pero íbamos avanzando. Se pusieron unas buenas semillas. Muchas cosas faltaron. También hubo errores que uno humildemente tiene que aceptar. Nada más difícil en la activa política que entrar a examinar cuándo, en qué momento y cómo se dio un error. Mantenemos los mismos fundamentos, queremos mejorar, gastarnos las energías que el Creador nos preserve por la patria. En lo personal les confieso que no me siento bien en un país que me permitió ser presidente en 2 ocasiones. No me siento bien de jubilado. Mientras tenga energías, hay que procurar gastarlas por la patria. Muchas gracias por su presencia esta noche.